Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar. Centro de Estudios Simón Bolívar organiza este extraordinario programa de formación. Estamos hoy dando algunos elementos, algunos insumos, conversando sobre la primera parte de este módulo número 1. Profesor Luis Pellicer y Pedro Calzadilla, vamos a tener la dicha y el placer de compartir con ustedes alguna experiencia y algún conocimiento que tenemos sobre la materia. Profesor Pellicer. Mucho gusto y un placer que estemos todos y todas juntos en esta primera clase del módulo 1 de este diplomado Vida y Obra del Libertador. Junto con Pedro, hace mucho tiempo que y muchos compañeros del Centro Nacional de Historia venimos trabajando esta idea de la historia insurgente hasta haberla convertido en un concepto histórico-político, historiográfico y político, es decir, una proposición que tiene unas bases teóricas, filosóficas, metodológicas, para hacer una investigación histórica diversa, diferente, que no es necesariamente nueva en toda su extensión, pero que sí es muy diferente a la historia que hasta ahora nos han contado sobre el proceso que ha vivido el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano también. Es decir, sobre todo la historia de los últimos 500 años, después de la invasión europea y española de la península ibérica específicamente, esa historia es una historia que está muy mal contada y que hemos muy mal aprendido también esa historia. Y por eso la historia insurgente significa, en primera instancia, insurgir en contra de un discurso conservador de la historia que apoya el relato de las clases y de los sectores dominantes que han estado a lo largo de nuestra historia. A partir de ese momento, en el caso venezolano 1498, para América 1492, es decir, el momento de la invasión y nada más y nada menos el inicio de la etapa de acumulación originaria del capitalismo. No es ninguna casualidad, porque a veces tendemos a pensar que el capitalismo es una cosa que se formó en Europa y que después se trasladó a otras latitudes. No, sin América, sin los recursos de América, naturales, sin la fuerza de trabajo indígena y después la fuerza de trabajo africana, esclavizada y servil de nuestros pueblos indígenas, sin la sangre de esos pueblos, no hubiera existido capitalismo. Sin América no hubiera existido este sistema que ahora se quiere hacer global y absolutamente hegemónica. Lo que está diciendo el profesor Pellicer, que es un ejemplo eh, sumamente profundo de la definición de la historia insurgente, hace la recuperación de todo el planteamiento de la descolonización de la interpretación de nuestra historia. Fíjense que la caracterización que hace el profesor Pellicer es sobre unos hechos de la historia que han sido interpretados por otros autores en una versión, en versiones distintas, sobre todo con las versiones dominantes, lo que llamamos historiografía tradicional o la visión histórica hegemónica impuestas por las clases dominantes, es la interpretación de, fíjese, él menciona el hecho de la invasión, el inicio de la invasión que para nosotros es 1492. Normalmente ese hecho era denominado, mencionado, llamado como descubrimiento de América. Y también como
encuentro de dos mundos. En unas versiones, justamente, que dialogaban y eran funcionales con la versión dominante de la historia. Esa es la historia insurgente. Yo tengo una manera, Luis, de tratar de transmitirla, una imagen, que es la idea de los anteojos. Cuando uno coloca unos anteojos determinados, es posible que vea la realidad. Cuando tienes unos anteojos que están fuera de foco, desactualizados, que no son los tuyos, que son ajenos, prestados, y te los colocas, la realidad que ves está completamente distorsionada. Hay partes de esa realidad que no las ves. Hay algunas realidades que están allí que las ves borrosas y las desestimas, por lo tanto. Por eso, cuando uno se coloca los anteojos correctos, y para nosotros, y en medio del proceso revolucionario venezolano, de la revolución bolivariana, el comandante Chávez nos impulsa a ver la realidad, a interpretar la realidad, el presente, pero también la historia, con una manera distinta, nos estimula a colocarnos unos anteojos de la descolonización de nuestra historia, de nuestra memoria. Y nosotros, desde el Centro Nacional de Historia, de la Red Historia, Memoria y Patrimonio, desde las instituciones, los movimientos sociales, la batalla de las ideas, surge entonces la categoría Historia Insurgente para nombrar, digámoslo así, usando la imagen, estos anteojos, que es la manera que he usado yo y me gusta acudir, apelar a esa imagen. Una vez que te los colocas, comienzas a ver actores que no veías, contradicciones que no veías, acciones, hechos, acontecimientos que antes quedaban fuera del relato porque simplemente no eran tomados en cuenta. Hay otra imagen, Pedro, que hemos usado en varias oportunidades, que es la imagen de la cámara subjetiva. Ajá. Es decir, depende de donde tú pongas la cámara, allí verás la historia desde ese lado de la cámara. Si la pones en tierra firme, la verás desde el lado de los pueblos indígenas. Si la pones en la Carabela, si la pones la verás del lado de Colón, en la Santa María, en la Santa María, ¿verdad? Entonces, claro, eso es lo que llamamos ahora el lugar de enunciación. Depende del lugar de enunciación. La historia no es neutral. El relato histórico no es neutral. Depende de quién lo sintió, de quién lo vivió, de quién lo vive y quién lo siente ahorita. Porque además la historia no es una cosa del pasado. La historia es un proceso. Que ese es otro componente, ese es otro de los elementos que definen la historia insurgente. Su diálogo con el presente. Su diálogo con el presente. Porque no hay otra manera. Es decir, las cosas del pasado están viviendo con nosotros ahorita, en este presente. Hay una forma que tiene la historia esta conservadora de tratar, por ejemplo, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están en el pasado, son del pasado. Ve unos libros incluso que con muy buena intención se han hecho, y entonces ven a un indígena que está cazando porque está con su arco y su flecha, pero está pescando realmente en un caño, con su guayuco, con su arco, con su flecha, con su vestimenta, y está tomando una foto con un smartphone de última generación. Y le preguntan al niño, ¿qué elementos guarda del pasado? Pues ninguno, porque todos esos elementos son del presente. Él está viviendo su presente y nosotros lo estamos viendo en su presente. Eso es una de las cosas contra las que insurge esta historia que nosotros promulgamos, que estamos impulsando, para que nuestros pueblos indígenas sepamos que están en el presente, no son una cosa del pasado. Eso es esencial en esta... El ejemplo es buenísimo porque es la interpretación de una imagen. Y cuando uno desarrolla un espíritu crítico desde estas perspectivas que estamos nosotros exponiendo, es posible que uno comience a ver cosas y a desentrañar todo el contenido ideológico que hay detrás de un relato histórico aparentemente neutro, lindo, hermoso, o de una imagen aparentemente que evoca
la, la- una, digamos, una acción positiva de recuperación cultural, de reivindicación, resulta que detrás, en el comentario o en la pregunta, hay una carga ideológica poderosísima que termina funcionando para soportar la dominación oligárquica burguesa que se impuso a partir de los procesos de independencia. Digamos, eso es tan así, eso como una imagen, pero también cuando uno ve, por ejemplo, los títulos de las periodizaciones que hacemos acerca de la historia de Venezuela. Entonces hay un gran periodo indígena, ¿sí? Hay un gran periodo indígena con contradicciones, con conflictividades, como son digamos, la historia de los seres humanos en la tierra. Es decir, no son ángeles de lo que estamos hablando, ese periodo indígena. Pero ese periodo indígena no es hace 13.500 años. No, es hace 13.500, desde hace 13.500 años hasta nuestros días. Sigue siendo periodo indígena. Cuando llegan los invasores y conquistadores, hace 500 y tantos años, comienza un nuevo periodo de la historia. Entonces, ese nuevo periodo de la historia casi siempre lo titulamos como la formación o el comienzo, el inicio de la formación de la sociedad colonial. ¿A quién le conviene esa formación de esa sociedad colonial? Tan pacíficamente dicho. O sea, nada más se formó la sociedad colonial. O sea, se formó la sociedad colonial durante esos 300 años y no pasó más nada durante esos 300 años. Durante esos 300 años no existió una rebelión de esos pueblos indígenas en contra de la invasión. Después unos pueblos indígenas y unos pueblos afro peleando en contra de la formación de esa sociedad que lo que estaba buscando era de imponerle ¿qué cosa? La servidumbre y el esclavismo. Así es. Entonces hay que titularlo de otra manera, ¿verdad, Claro. Pedro? Fíjate que él se está refiriendo a una realidad, que es la sociedad colonial, ¿verdad? Ese tiempo histórico depende de las dos imágenes. Recuperemos las dos imágenes que vimos al principio. Los anteojos que te coloca y el lugar desde donde colocas la cámara. Es decir, de donde ves la realidad. Del lugar, ¿verdad?, de enunciación, como lo ha dicho el profesor Pellicer. Dependiendo de la postura que asumas y de los va a ser y de los anteojos que te coloque, va a ser la interpretación del hecho y van a surgir nuevas y diversas preguntas, interpretaciones Y narraciones. y narraciones. Y De vas a esos ver hechos. realidades completamente distintas. Por ejemplo, el pasado, ese pasado que está allí, que está lleno de historia. Tradicionalmente, ¿con qué anteojos se miró? Con los anteojos que reconocían que los hechos importantes de la historia eran aquellos que protagonizaban, realizaban los ricos, los poderosos, los dueños de los esclavos. Por lo tanto, cuando se escribía la historia, cuando se analizaba ese tiempo, solamente se relataba lo que esos personajes habían hecho. Y resulta que el 90 y tanto% de la población, que son quienes hacen realmente la historia, quienes construyen las cosas, quienes alzan las ciudades, quienes protagonizan los procesos históricos, sean políticos, militares, construyen los templos, libran las batallas, Libran la batalla, claro. consolidan o no el poder de los políticos, engrosan las filas de los ejércitos. Resulta que esos personajes no aparecían en el relato histórico. Hagan un ejercicio, busquen un libro escrito de la historia escrito hace unos años atrás y verán, la historia de Venezuela era una historia hecha solamente y exclusivamente por hombres blancos, poderosos, ricos, sobre todo en Caracas, y se olvidaban las regiones, que ese es otro elemento. Entonces, Así bueno, es. por ahí van los tiros. Así es. El asunto de la perspectiva, nuevamente. El asunto porque la metodología, bueno, la metodología es más o menos la misma siempre. O lo hacemos con restos arqueológicos, porque eso es historia, o lo hacemos con documentación, o lo hacemos con hemerografía, hacemos análisis crítico de esas fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿de quién?
¿Quién habla en esa fuente? El dominador. Tenemos que buscar la voz del que fue dominado, pero no solamente fue dominado, sino también se reaccionó en contra de esa dominación, se rebeló en contra de la dominación, porque cuando uno dice resistir, hay una resistencia activa Correcto. y una resistencia pasiva. La activa es cuando ya te rebelas, y la resistencia activa tiene montones de formas en nuestra historia que además causan, son espeluznantes las narraciones que puede haber. Esclavos que se cortan las manos para no seguir sirviéndole al amo porque son inservibles. Así, por ejemplo. Mujeres que matan a sus hijos para que no sean esclavos, para que no sigan siendo esclavos. Son formas de resistencia que también existen. Entonces, esas narrativas, cuando uno ve esas narrativas desde abajo, desde los sectores rebeldes, desde los sectores además oprimidos, tienes indiscutiblemente que cambiar el relato histórico. Entonces, aquí los conquistadores son buenos. Los invasores son buenos. Los dueños de haciendas, hacendados, terratenientes y dueños de gente, además, son buenos. Ellos hicieron un país, ellos construyeron un país. No, este país lo construyeron unos esclavos y unos indígenas y unos mestizos pobres. Ese país, este país lo construyó la gente común. Ah, no, pero en los libros de historia te aparece que fueron fulanito, menganito, los grandes apellidos que llamamos ahora. Los apellidos, Los como apellidos, dicen, como sí. se hizo. Y otra cosa que la historia insurgente invita, es el reconocimiento de la totalidad de las regiones históricas del país. Una fuerza histórica que tiene que ver con el poder político y los poderes económicos, históricamente conformados desde la invasión en Venezuela, colocó en el centro del país, la franja centro-norte costera y en particular en la zona central, el foco de interés, la mirada, la legitimación, la justificación de los procesos históricos. Muchas de las cosas, a Luis, que ocurrieron en esta zona central del país, Caracas y el resto de la conocida como provincia de Venezuela, fueron interpretados y su explicación y sus hechos se extendieron a todo el país. Y se dejó por fuera como si fuera todo igual. Como si fuera todo igual. Y sabemos, y quienes nos están escuchando y saben que De la red. de los Andes, los compañeros que están y compañeras de los Andes, del Oriente, de Ciudad Bolívar, de Margarita, de Guayana, de los Llanos, sabe que muchas de las cosas que se dicen como historia de Venezuela pertenece a la historia de la región central. Y que en las regiones la cosa fue distinta. Sí. Entonces aquí hay otro componente de la historia insurgente que es la democratización del relato histórico en términos de la incorporación de todas las regiones y todos los procesos Claro, históricos. es la inclusión territorial, porque la historia insurgente, incluso cuando empezamos con la, digamos, la conceptualización, decíamos, debe ser una historia inclusiva. Una historia inclusiva territorialmente, en términos de género y en términos también de etnias. Es decir, tienen que aparecer los indígenas, tienen que aparecer los afros, tienen que aparecer en términos de géneros, tienen que aparecer las mujeres, la sexodiversidad, tiene que aparecer todo aquel, todos los territorios con su diversidad. Así como hay una diversidad cultural, también hay una diversidad histórica, y tiene que entenderse que la historia, primero, no es un proceso lineal y progresivo, sino que es un proceso que, como que si tú desenrollas un pabilo, ese pabilo cuando tú lo tiras no hace una línea, ese se va, vuelve, se da retroceso, avanza, etcétera. No es una cosa que es una cosa lineal. Los indígenas, por ejemplo, entienden el tiempo histórico en forma circular. Nosotros, occidentalizados, entendemos el tiempo histórico como una cosa que va hacia arriba, llega hasta un clímax y después baja y muere.
La historia no es así. Sí. La historia necesariamente no es una cosa, una línea. Tiene sus avances y sus retrocesos. Depende de qué consideremos avance y qué consideremos retroceso. Sí. Porque si uno ve, por ejemplo, la historia del capitalismo, la destrucción de la tierra, la crisis climática, no podemos decir que eso es un gran avance y es un gran progreso para las naciones del mundo. Sí. Entonces, eso también son cosas que debe ver la historia insurgente y que debe relatar de otra manera la historia insurgente. La historia insurgente, Luis, y digamos, tratando de completar un poco esta perspectiva, tú lo decías, es insurgente porque irrumpe contra la interpretación dominante de la historia. Es insurgente también porque recupera todo el carácter insurgente, rebelde, todo el patrimonio de luchas, esfuerzos, acciones de rebeldía de los pueblos, del pueblo venezolano desde la invasión hasta hoy contra los dominadores. Por eso es historia insurgente. A ver, esa visión, esa propuesta de interpretación de la historia insurge contra algunas ideas, algunos mitos, algunas explicaciones como establecidas formalmente en la historiografía, y que uno repite casi automáticamente a veces sin darse cuenta de lo que está diciendo. Por ejemplo, que el siglo XIX, después de la independencia, Luis, un siglo de inestabilidad política por la culpa de los caudillos. Un siglo de nuestras matazones. Una más de y la independencia es una más de nuestras matazones del siglo XIX. Correcto. Como Vallenilla. Ajá. ¿No? Por ejemplo. Bueno, y ese es el siglo nuestro, ¿no? Ese siglo, que es un siglo, ¿verdad? Convulsionado y tal. Ahora, el problema es por qué. ¿Por qué? Dígalo ahí. ¿Por qué? Luis no quiere decirlo. Fíjense, tradicionalmente se ha dicho que son los caudillos, un grupo de figuras, líderes, líderes militares que encabezaron una suerte de bandas, de tropelía, de facciosos, de asaltadores de camino, y por ahí lo despachan. Ellos fueron los responsables de que el Estado liberal que intentaron establecer y desarrollar las clases dominantes en Venezuela en ese entonces eran los culpables del atraso y de que no haya sido posible. Cuando uno se cambia los anteojos y coloca la cámara, ¿verdad?, desde otra perspectiva, en otro lugar, comienza a ver que una parte muy importante de lo acaecido en el siglo XIX, de esas acciones que generaron una enorme estabilidad, tiene que ver con un pueblo que insurge contra el orden que nace después de la muerte de Bolívar, cuando se restablece la república, una república oligárquica, se funda una república oligárquica esclavista, excluyente, dejó sin tierras a los campesinos, dejó esclavos dejó esclavizados a los esclavizados. Y por supuesto, después de ese enorme esfuerzo de la independencia, irrumpe un pueblo contra ellos. Claro que genera estabilidad. Claro que hay una situación compleja, porque hay un pueblo insatisfecho, traicionado, y por eso uno explica Zamora, el más conocido, que después ha sido lo trató la oligarquía de endulzar, y Guzmán Blanco, uno de sus adversarios, lo llevó al panteón. Pero resulta que realmente los protagonistas de ese periodo son un conjunto de líderes populares que encabezan y dirigen un conjunto de acciones militares, políticas, que van a... claro, hay algunos que son unos pillos, unos truanes. Claro. Pero no necesariamente, ¿verdad?,
la totalidad de esas acciones, muchas fueron criminalizadas. Por eso, Así es. ¿cómo lo llamábamos en los nudos? La criminalización del siglo XIX. La criminalización de la insurgencia, De la insurgencia popular, popular del siglo XIX. ¿Cómo la acusan? Bueno, muchos son ampones, asaltadores de camino, etcétera. Este populacho rebelde, ¿Cómo populacho que no ahora, entiende? como le han dicho, como le dijeron a los líderes populares también del siglo XX y del siglo XXI, entre ellos a Chávez? El comandante Chávez lo criminalizaron desde que irrumpe en el año 92 hasta hoy, incluso después de su paso a la inmortalidad. Claro. Fíjate tú, esa es una. El periodo de la sociedad, digamos, colonial es, bueno, un poco de gente que no entendía la formalidad, la sociedad monárquica, ordenada, etcétera. Entonces ese populacho rebelde, ve la rebelión étnico-social de todos los 300 años de colonia. El siglo XIX es la rebelión popular en contra del Estado liberal. ¿Qué es el Estado liberal? Un Estado que te dice que tú eres igual si tienes propiedades y libre, ¿verdad? Somos iguales y somos libres para contratar como libres e iguales. Pero si eres ciudadano solo, sí. Si tienes bienes. Si tienes bienes. Y tienes esclavos, y tienes tierras, y tienes dinero. Y entonces estás contratando en condiciones de desigualdad. Con una gente como no poseedora de nada, sino de su fuerza de trabajo, y otra como el dueño de la tierra, del capital, de todo. ¿Quién va a ganar en ese contrato tan desigual? El que tiene más, te va a decir, no, yo te pago lo que yo quiera pagarte. Entonces, contra ese estado de cosas, en términos del Estado liberal, es que irrumpe ese pueblo durante todo el siglo XIX, con unos aplacamientos, y después durante todo el siglo XX, con la democracia denominada representativa, el Estado liberal democrático, también. Que alguien diga cuándo es que no se pudo decir en un titular de un periódico del siglo XIX o del siglo XX, estamos en un momento de crisis. Siempre hemos estado en un momento de crisis. La crisis no es una cosa que, no, es que hay 5 crisis en los periodos venezolanos. No, siempre estamos en crisis, porque siempre estamos en una disputa por el poder de los recursos, el control del trabajo, el control de los seres humanos, el control administrativo y jurídico de la sociedad. Y quienes hayan controlado y quienes controlan el poder, por supuesto, es un control hasta ahora para la dominación. No tenemos que entender siempre el poder como el poder para la dominación. El poder sirve también para la liberación de los pueblos. Correcto. En eso andamos 25 años. Así es, así es. Mira, Luis, hemos referido varios ejemplos de cómo opera la historia insurgente en términos de propuesta de interpretación, analizando algunos momentos, hechos de la historia. Ahora, estamos en el diplomado Vida y Obra del libertador Simón Bolívar, y sería interesante ver un ejemplo de cómo esa visión crítica descolonizadora, opera en relación al libertador. Sobre Bolívar también se construyó la historiografía dominante, la interpretación que emanó del orden de la Cuarta República, que como ustedes saben, comienza en 1830 y se prolonga hasta 1998. Es una periodización polémica, pero bueno, adoptémosla y aceptémosla. El largo periodo de los 168 años de la Cuarta República. Construyeron una imagen también del libertador. Así es. Usaron esa imagen y convierten al libertador en le quitan al libertador Simón Bolívar, a su obra, a su pensamiento, a su legado histórico, su carácter revolucionario, su carácter social, popular. Si bien lo sabemos, Bolívar fue un mantuano de las principales familias de la provincia de Venezuela, de las más ricas. Es un aristócrata de su tiempo, vamos a llamarlo así. Él pasa de esa condición, se separa y se convierte progresivamente, evoluciona
al Bolívar de 1817, 18, 19, 19. que ya es ya es un revolucionario porque pide por la Un, esclavitud, un un antiesclavista, antiesclavista, pide por la igualdad con plena, pide por los absoluto. pobres, por los humildes, por la democracia, por la igualdad, por la justicia. Ese es el Bolívar que va a fundar a Colombia y al gran proyecto de la emancipación. Sin embargo, a partir de 1830 y en el siglo XIX, la oligarquía va a comenzar a construir una imagen de un Bolívar De orden, casi que colocado en el orden, Olimpo de progreso, de los valores de esa oligarquía, de o los sea, valores de los valores burgueses. y los asocia y se los roba al pueblo. Hay un rapto, ¿verdad?, del Bolívar popular. Ese Bolívar popular revolucionario lo secuestran y comienzan a construir el Bolívar que les acomoda a ellos a su dominación, que les sirve. Por eso, durante 168 años, Bolívar parecía que estaba acompañando y aquel proyecto de la Cuarta República, que en síntesis decía, así lo quiso Bolívar. Esta sociedad y este orden que tenemos es el que hemos alcanzado y Sí. esto es la Gracias al realización. ejemplo de Bolívar. Exactamente. Y a los valores que nos legó Bolívar, Y la esta es libertad. la realización del sueño de Bolívar, esta sociedad. Sobre todo, tú lo mencionaste, punto fijo, el punto fijismo, es decir, de 1958 en adelante, la democracia liberal representativa que se planteó como un punto de llegada y de realización del ideario de Bolívar. Dependiendo del punto de vista, y el nuestro es que justamente ese periodo fue de secuestro del Libertador, de manipulación y uso y tráfico de su legado, y a partir de entonces, a partir sobre todo de la irrupción de Chávez en la historia de Venezuela, a partir de, 1992, el pueblo vuelve a recuperar su libertador y lo pone al frente del proceso de liberación hoy en día que está completando el comenzado hace 200 años. Esa es la visión distinta, el Bolívar popular, insurgente, revolucionario que nosotros reivindicamos hoy como guía e inspiración del proyecto nacional Simón Bolívar. ¿Cómo es que dices tú, Pedro, sobre construyeron el culto Anestésico. anestésico? Ellos tomaron a Bolívar, hicieron de él un culto para anestesiar el carácter popular insurgente, rebelde. Por eso Zamora es un bolivariano, recupera el Bolívar popular. Así es. El proyecto hoy es de recuperación de ese Bolívar. Claro, y todo lo que es esa rebeldía popular va recibiendo a lo largo también de la historia unos nombres, una forma de nombrar al pueblo rebelde. Entonces, en un momento era el mulatismo, después en otro momento fue la pardocracia, después la oclocracia, después con los adecos era la alpargatocracia y últimamente con la insurgencia del pueblo venezolano el 27 de febrero, por cierto, y después la rebelión cívico-militar de Chávez. Entonces vuelve la oclocracia, las hordas. Las hordas de Chávez, que eran como las hordas de Boves, y el chavismo, pero visto como un movimiento social de pata en el suelo. Sí. Esas negritas que tú ves ahí, decían los adecos, esas negritas que tú ves ahí siguiendo a Chávez, esa era nuestra. Sí. Así decían. Así es. Otra cosa, dentro de el rescate de la figura de Bolívar y de Bolívar mismo, no solamente la figura en términos de el héroe, el mito, en términos de anestésico y en términos de la recuperación revolucionaria que tenemos que hacer, es que nos quitan esas figuras a esos grandes hombres, a esas grandes mujeres, precisamente para que no sepamos que hay gente y que ha habido gente como Bolívar, como Chávez, como Juana la Avanzadora, como mucha de esta gente de nuestra historia, que ha estado dispuesta a dar la vida y todo lo que tiene por lograr una sociedad más equitativa y de mayor orden, que dispuesta totalmente a darlo, porque Bolívar dio todo lo que tenía,
por eso. Entonces, hay gente que es así, que existe Así para es. luchar. Y Que son existió que existió y que nos existe, inspiran hoy. y nos inspiran hoy. Entonces, los quieren tapar precisamente para que nosotros no sigamos su ejemplo. Así es. Luis, ya para cerrar, me vuelvo tu entrevistador. No sé. ¿De qué nos sirve, para qué nos sirve en este diplomado y en el presente a las venezolanas, a los venezolanos hoy, esto de la historia insurgente? ¿Para qué apropiarnos con esta idea? ¿Qué puede significar para nosotros adoptar esta mirada, esta perspectiva? Sí, yo creo que lo primero es reconocernos en nuestra historia. Conocernos en nuestra historia, porque lo que no conocemos no podemos quererlo. Entonces, si nos reconocemos en esa historia como protagonistas de esa historia, como gente que hizo esa historia, entonces podemos saber que si lo hicimos en el pasado, lo estamos haciendo en el presente y podemos hacer una sociedad mejor en el futuro, una Correcto. sociedad de equidad y de justicia social. Si lo hemos hecho durante tantos años, ¿por qué no lo podemos hacer ahorita? Y quienes lo podemos hacer con nuestros líderes es precisamente todo el pueblo unido y en conjunto construir como hemos construido una democracia participativa y protagónica y también una economía, porque quienes hicimos esa economía fuimos los negros, los indios, los pardos, las mulatas, los mulatos, todo el conjunto que hoy llamamos pueblo venezolano. Así Una es. historia insurgente es una historia necesaria para reconocernos y para amarnos como pueblo. Sí. Historia insurgente, historia para el combate, para la liberación. Hoy decimos que un pueblo no se puede liberar en su presente si no se libera en el pasado, si no libera su conciencia histórica. Y la historia insurgente es una propuesta, es un proyecto político historiográfico para la liberación, para la descolonización de nuestra memoria, de nuestra conciencia histórica. De ahí la invitación a prestarle atención a estos temas, a esta propuesta, por allí en las redes sociales, en YouTube, en otros formatos impresos. Hay algunos materiales que le dan forma y sistematizan estos textos. Los recomendamos para que sigamos avanzando en esta discusión. Bueno, esta conversación la están viendo por el canal de YouTube del Centro de Estudios Simón Bolívar. Los invitamos a que se suscriban para que sigan viendo las próximas clases. Vuelvan a ver esta si ustedes quieren y si quieren también le den like para que nos apoyen.